Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es La maldición del ganador, paradojas y anomalías de la vida económica. El contenido principal de este libro es, la economía tradicional no puede explicar perfectamente todos los comportamientos económicos humanos y tiene muchos defectos. El autor de este libro es Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía de 2017 y ahora profesor de Economía del Comportamiento en la Universidad de Chicago. Richard Thaler ganó el Premio Nobel por sus destacadas contribuciones a la economía del comportamiento. Sus investigaciones señalaron las falacias y paradojas de la economía tradicional a la hora de explicar el mundo económico real. ¿Por qué debería contarte este libro? Esto se debe a que todos sabemos que la economía es una herramienta importante que nos permite tomar decisiones racionales en este mundo complejo, pero cualquier disciplina tiene sus limitaciones en los escenarios de aplicación. En la vida real también encontraremos algunas cosas que no son consistentes con la economía. El fenómeno de las leyes básicas, como persona racional, debemos descubrir cómo ocurre y eliminar los puntos ciegos cognitivos en nuestra visión del mundo. Este libro es una colección de artículos publicados por Thaler en las décadas de 1980 y 1990. Analiza los resultados de la investigación y los avances en el campo de la economía del comportamiento. Cuando Thaler escribió estos artículos, la economía del comportamiento no se tomaba en serio en la disciplina de la economía. Después de su publicación, el artículo tuvo un gran impacto en la comunidad económica y el estado de la economía del comportamiento también mejoró enormemente. Este libro estudia el comportamiento humano y racional en la toma de decisiones y utiliza muchos conocimientos de la economía del comportamiento para explicar muchos fenómenos que la economía tradicional no puede explicar. Esto puede ayudarnos a ampliar aún más el marco de pensamiento básico de la economía y comprender el mundo real de manera más científica. Thaler cree que la economía tradicional ha encontrado muchas dificultades en su aplicación práctica, principalmente debido a desviaciones en los supuestos básicos de esta disciplina. Específicamente, este libro señala principalmente tres paradojas que se encuentran cuando la economía tradicional se aplica al mundo real. En primer lugar, la paradoja de la racionalidad limitada. El supuesto de personas racionales en la economía tradicional es demasiado absoluto y las personas no siempre pesan racionalmente. En segundo lugar, está la paradoja del interés propio incompleto. La suposición de la economía tradicional de que la gente es siempre egoísta también es incorrecta. No todas las decisiones económicas humanas son conductas egoístas. En tercer lugar, la paradoja de la hipótesis estándar del hombre económico es que la economía tradicional considera el comportamiento económico humano de manera demasiado mecánica e ignora la complejidad y variabilidad de las opciones económicas. Primera parte. La paradoja de la racionalidad limitada es que el supuesto de personas racionales en la economía tradicional es demasiado absoluto y la gente no siempre calcula las ganancias y pérdidas de manera racional. Todos sabemos que el supuesto básico en economía es el de personas racionales. Es decir, en el mercado, las personas eligen realizar este comportamiento y no realizar aquel otro. Hacer esta elección y no hacer esa elección es en realidad una compensación. Basándonos en los pros y los contras y en los resultados de los cálculos racionales, eventualmente elegiremos una solución óptima. Sin embargo, Richard Thaler, el autor de este libro, ha descubierto a través de una gran cantidad de investigaciones en economía del comportamiento que el comportamiento del mercado a menudo no nos aporta ni cálculos racionales ni soluciones óptimas. Un ejemplo muy típico ocurre durante el proceso de subasta de recursos naturales como el petróleo y el gas natural. Sabemos que los recursos naturales como el petróleo y el gas natural son recursos públicos en la mayoría de los países, por lo que si una empresa quiere desarrollarlos, normalmente necesita participar en la subasta pública del país. Al final, quien pague más dinero se quedará con estos recursos naturales, derechos de explotación de recursos. La mayoría de nosotros pensaría que empresas como estas, que adquieren derechos de explotación petrolera, deben ganar mucho dinero. A nuestro entender, quienes se dedican a la extracción de recursos minerales suelen obtener enormes ganancias. Sin embargo, este no es el caso. Existe un estudio de este tipo que estudia el funcionamiento de los derechos mineros petroleros en el Golfo de México. Los investigadores contaron las ganancias de los yacimientos petrolíferos subastados entre 1954 y 1969, y los resultados fueron sorprendentes. El 62% de los yacimientos petrolíferos estaban perdiendo dinero, el 16% de los yacimientos petrolíferos apenas podían mantener el equilibrio y solo el 22% de los yacimientos petrolíferos los campos eran rentables y el nivel de rentabilidad no era muy alto, y la tasa de rendimiento promedio es solo del 12%, lo cual es completamente diferente de las enormes ganancias en las que pensamos. Entonces, ¿por qué cree que estas empresas no pueden ganar dinero después de adquirir los derechos mineros de sus yacimientos petrolíferos? La razón está en la subasta. Las investigaciones de los economistas han descubierto que cuando licitamos por derechos de exploración petrolera, caemos en un grave dilema de asimetría de información. En primer lugar, estas empresas no conocen el verdadero valor del campo petrolero, por lo que solo pueden confiar en conjeturas subjetivas, lo que conducirá a errores de juicio. En segundo lugar,
la licitación por derechos mineros petroleros a menudo adopta una subasta de licitación secreta, lo que significa que usted tiene que ofertar dentro de un tiempo específico, pero no sabe cuánto ofertarán sus competidores, por lo que para obtener los derechos mineros, debe hará todo lo posible para pagar todo lo que pueda. Cotizaciones de precios relativamente altas, lo que hace que la empresa ganadora a menudo gaste un precio enorme. Una vez, los economistas estudiaron el proceso de subasta de petróleo crudo en el Golfo Norte de Alaska, EU, y descubrieron que el 77% de las veces, el postor ganador ofrecía al menos el doble que el postor en segundo lugar. En otras palabras, la subasta de derechos mineros petroleros no es como comprar algo en un puesto callejero. Tienes la oportunidad de regatear y aumentar el precio poco a poco. Para ganar la competencia, el ganador debe fijar un precio escandaloso. Pero el precio de la subasta es demasiado alto, por lo que el dinero obtenido de la posterior extracción de petróleo se utiliza para complementar la tarifa de la subasta, por lo que, naturalmente, no se puede ganar mucho dinero. Obviamente ganando en la competencia de mercado, pero finalmente cayendo en una derrota, esta paradoja se llama la maldición del ganador. Es más, lo más paradójico es que las empresas petroleras obtienen derechos mineros a través de subastas, como ha sido así durante décadas, han estado obteniendo derechos mineros a precios elevados y luego no pueden ganar dinero después de adquirirlos. Luego dijiste que, dado que no estás ganando dinero, ¿por qué la gente sigue apresurándose a ofertar? Los economistas han investigado mucho, pero hasta ahora no han podido encontrar una teoría convincente para explicar este fenómeno. Lo único que está claro es que las personas no siempre son racionales, incluso si los participantes en la subasta son grandes. En las empresas de escala, su toma de decisiones no es tan racional como pensamos. Otra situación se da en las fusiones y adquisiciones entre grandes empresas. Muchas veces vemos que una gran empresa gasta mucho dinero para adquirir otra gran empresa. ¿Pero es esto racional? ¿Es posible ganar dinero después de la mayoría de las adquisiciones? Si pensamos detenidamente en las noticias sobre fusiones y adquisiciones a gran escala que hemos leído, encontraremos que la mayoría de las veces dichas fusiones y adquisiciones no generan dinero. Por ejemplo, Google adquirió Motorola por $12.500 millones ese año y se la vendió a Lenovo por $2.900 millones 3 años después. Obviamente, Google no ganó dinero con este acuerdo, luego se llevó a Motorola y Lenovo a un precio barato, pero aún no tiene beneficios obvios. Los únicos que se beneficiaron fueron los accionistas de Motorola, que lograron sacar provecho del acuerdo. Entonces, ¿por qué cree que se siguen produciendo este tipo de adquisiciones en el mercado? La investigación de economistas ha descubierto que, en general, siempre que la valoración interna de la empresa adquirida por parte de las grandes empresas sea superior a la valoración de mercado, es decir, crean que la empresa está infravalorada por el mercado, las grandes empresas tenderán a hacerlo. Este trato. Evidentemente, esto también es irracional. Las grandes empresas son las ganadoras en el mercado, y las ganadoras tienden a ser demasiado engreídas, siempre piensan que sus juicios son más precisos que los de otros participantes en el mercado, están ansiosas y decididas a ganar. Con esa mentalidad, sería anormal no cometer errores. Por supuesto, no solo las empresas, sino también los individuos suelen tener comportamientos irracionales en la toma de decisiones económicas. El sesgo del status quo que a menudo ocurre en nosotros es un ejemplo. ¿Qué es el sesgo del status quo? Por ejemplo, hace unos años compraste una botella de vino tinto por 10 yuanes. Ahora el vino se ha revalorizado y vale 200 yuanes. Si lo vendes, normalmente lo venderás por más de 200 yuanes. Siento que el precio de mercado ya es de 200 y su valor puede seguir aumentando, definitivamente vale la pena el precio. Pero si quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a gastar 200 yuanes para comprar otra botella de este vino? Debes decir que es imposible. Lo compré por 10 yuanes. ¿Cómo podría gastar 200 yuanes para comprar otra botella? Verá, dado que el supuesto básico de la economía es que las personas son racionales, debes saber que el precio es la reacción del mercado, entonces, ¿por qué siempre sobreestima el valor de las cosas que tiene en sus manos y siempre subestima el valor de las cosas en manos de otras personas? ¿Cuánto vale? Esta situación se denomina sesgo del status quo, lo que significa que la gente prefiere mantener el status quo que comprar o vender. Es evidente que esto es extrañamente irracional. Por lo tanto, las personas no son, como piensan los economistas, una persona racional que sea buena para sopesar y calcular. Cuando nos enfrentamos a elecciones de mercado, el modelo de persona racional de la economía tradicional no puede explicar todo el comportamiento humano. Un defecto importante es también el primer punto que señalamos. La segunda parte. Thaler cree que la economía tradicional tiene otras deficiencias a la hora de explicar el mundo. Por ejemplo, la suposición de la economía tradicional de que las personas son siempre egoístas no es correcta y que no todas las decisiones económicas humanas son comportamientos egoístas. Este es también el segundo punto que queremos destacar, la paradoja del interés propio incompleto. Los economistas tradicionales suelen tener este punto de vista. Creen que todo comportamiento de mercado que involucre intereses y dinero debe estar impulsado por la búsqueda de intereses por parte de las personas. Desde una perspectiva económica, todo el mundo es egoísta.
Interesado en sí mismo, no hay santo en el mercado que no sea egoísta. Interesado y especializado en beneficiar a los demás. Incluso si hay una persona que solo beneficia a los demás pero no a sí misma, después de sufrir muchas pérdidas, poco a poco cambiará su enfoque y se convertirá en una persona que persigue sus propios intereses. Debido a que todos persiguen sus propios intereses, si desea lograr la cooperación entre las personas, debe ser bueno para usted y para mí. Todo el sistema de colaboración de la sociedad humana se establece sobre la base del interés propio de las personas. Esta es una opinión generalmente reconocida por los economistas tradicionales. Entonces se podría decir que siempre hay algunas personas que buscan particularmente la justicia y están dispuestas a renunciar a sus propios intereses para preservar los intereses de los demás. La explicación que dan los economistas tradicionales es que esto no significa que esté persiguiendo la justicia. Después de que transfiera parte de sus intereses, más personas vendrán a cooperar con él y podrá obtener mayores beneficios, por lo que esto no solo no puede anularse. La opinión de que las personas son egoístas, pero demuestra que las personas pueden renunciar a pequeñas oportunidades de interés personal para buscar mayores oportunidades de interés personal. Esta explicación parece perfecta, ¿verdad? Pero a los ojos de los economistas conductuales, esta teoría también tiene muchas lagunas. Por ejemplo, existe un famoso juego del ultimátum en economía del comportamiento que refuta esta opinión. ¿Qué significa este juego del ultimátum? Proviene de un experimento clásico. El significado general de este experimento es que el experimentador te da 10 yuanes para repartir entre los dos. Tú puedes decidir libremente cuánto darme, pero yo puedo elegir aceptarlo o rechazarlo. Si acepto, ambos seremos felices y compartiremos los 10 yuanes juntos, pero si me niego, al final nadie recibirá los 10 yuanes. Entonces, si sigo las opiniones de los economistas tradicionales, ¿qué debería elegir? No importa cuánto dinero me des, incluso si quieres 9 yuanes y 9 yuanes, solo dame 10 centavos. Debería aceptarlo. No sientas frío por los bollos al vapor que recogiste. No los des por gratis. En cuanto a ti, el economista pensará que deberías darme la menor cantidad de dinero posible, porque el economista acaba de analizarlo y definitivamente no me negaré. Pero, ¿cuál fue el resultado de este experimento? El resultado es que la mayoría de las personas que distribuyeron el dinero con éxito lo hicieron en una proporción de 6 a 4. La persona que distribuyó el dinero recibió $1 extra, lo cual fue relativamente justo. Esas divisiones particularmente injustas, como que tú tomas 9 yuanes y solo me das 1 yuan, fueron rechazadas y al final ninguno de los dos recibió ni un centavo. Este experimento muestra que quienes rechazan el plan de distribución, al considerarlo injusto, prefieren renunciar a sus beneficios y expresar su protesta, y su punto de partida para considerar el problema no es el egoísmo. Además, existe evidencia científica del cerebro que respalda esta conclusión. Los investigadores realizaron resonancias magnéticas del cerebro de personas que recibieron ofertas injustas en el juego del ultimátum y sus imágenes cerebrales mostraron la activación de la ínsula anterior, un área del cerebro humano asociada con experiencias emocionales negativas. Esto confirma que rechazaron el plan de asignación porque estaban enojados por la injusticia. Esto demuestra que incluso cuando están involucrados intereses directos como el dinero, la gente no solo piensa en maximizar sus propios intereses. La gente busca naturalmente la justicia y se irritará cuando encuentre algo particularmente injusto. Despertado por algunas de sus emociones negativas, preferiría sacrificar algunos de sus propios intereses para mantener la justicia. Por lo tanto, los economistas tradicionales creen que la gente se comporta por interés propio, lo cual obviamente es incorrecto. En el libro Weird Behavior, su autor Dan Ariely también realizó un experimento. Hizo una mejora basada en el experimento del ultimátum anterior. Antes de pedir a los sujetos que dividieran el dinero, primero les dejó ver 2 vídeos respectivamente. Algunas personas vieron un vídeo relativamente feliz, y algunas personas vieron un vídeo relativamente enojado. Después de ver el vídeo, pidió a todos que lo distribuyeran. Por supuesto, también ajustó el método de distribución. Aquellos que distribuyeron el dinero ya no podían distribuirlo libremente. Dan Ariely se lo distribuyó directamente. 10 yuanes, la persona que distribuyó el dinero recibió 7,5 yuanes y la persona que aceptó el dinero recibió 7,5 yuanes. La gente recibe 2,5 yuanes. Obviamente, este es un plan de distribución injusto. Dan Ariely solo quiere ver si las personas tienen emociones diferentes después de ver los 2 vídeos. ¿Afectará eso los resultados de la distribución? Los resultados mostraron que sí tuvo un impacto. Las personas que vieron la película más alegre aceptaron felizmente el resultado injusto, mientras que los que vieron la película particularmente enojada se enojaron cuando vieron el plan de distribución. Vine aquí y me negué resueltamente. Esto refleja que nuestros comportamientos y decisiones económicas no están enteramente determinados por el egoísmo. Incluso las emociones son a veces mucho más poderosas que la búsqueda de ganancias de las personas y, a menudo, pueden dominar nuestras decisiones económicas. Por lo tanto, no perseguimos maximizar el interés propio en todo momento como creen los economistas tradicionales.
Hay muchos factores que afectan nuestro comportamiento económico, como la equidad y las emociones, que afectarán nuestro juicio y toma de decisiones. Este es nuestro segundo punto de vista: el comportamiento económico de las personas a menudo no se basa en el interés propio. La tercera parte. Después de hablar de los dos puntos de vista anteriores, es posible que también haya descubierto un defecto importante en la economía tradicional, que es que analiza el comportamiento económico de manera demasiado mecánica e ignora la complejidad y variabilidad de las opciones económicas. Este es también el tercer punto de vista que queremos compartir: la paradoja de la hipótesis estándar del hombre económico. Del contenido anterior sabemos que las personas son irracionales en muchos casos. Toman decisiones económicas sin sopesar ni calcular. En muchos casos, no piensan en los problemas desde la perspectiva del interés propio en absoluto. Podemos perseguir la justicia o dar rienda suelta a tus emociones es sacrificar tu propio interés. Sin embargo, aún así, todavía se encontrará que los supuestos de racionalidad y egoísmo de la economía tradicional a menudo resultan correctos en la economía de mercado. ¿Significa esto que mientras la gente enfrente suficiente competencia de mercado y se encuentre en un entorno de mercado, los resultados de la investigación económica seguirán siendo básicamente consistentes? De hecho, no hay manera de decir eso, porque la razón principal es que no existe un hombre económico estándar. Los seres humanos son animales muy cambiantes y no son monolíticos. Incluso si las condiciones son exactamente las mismas, diferentes personas pueden hacer cosas completamente opuestas. La economía tradicional sobreestandariza las elecciones de las personas. Por ejemplo, Richard Thaler dio un ejemplo en su libro, diciendo que en un país pequeño, 600 personas mueren en accidentes automovilísticos cada año. Para reducir la probabilidad de que las personas mueran en accidentes automovilísticos, se les ocurrieron dos soluciones: el plan A. Se puede reducir el número de muertes de 600 a 570 por año, es decir, 30 personas menos, y este plan costará un presupuesto de $12 millones. El plan B puede reducir el número de víctimas a 500% y requiere un presupuesto de $55 millones. Entonces, ¿cuál de estas dos opciones debería utilizarse? El gobierno contrató dos empresas de encuestas de opinión pública. La primera informó directamente a los ciudadanos sobre los dos planes y luego les preguntó cuál preferían. Como resultado, 2/3 de los ciudadanos dijeron que preferían el plan B, que salvaba más vidas. En otras palabras, todos creían que valía la pena gastar $55 millones para salvar a más personas. Otra empresa también habló de dos planes, pero no mencionó el coste, solo dijo cuántas muertes podría reducir cada plan. Después de que todos compararon los dos planes, la compañía les dijo que el plan B costaría $55 millones, que era mucho más que los $12 millones del plan A. En ese momento, la mayoría de la gente lo pensó detenidamente y el 90% de ellos eligió el plan A. Verá, los resultados de este experimento son muy interesantes. De hecho, la información obtenida por los ciudadanos es exactamente la misma, pero el orden en que se transmite la información es ligeramente diferente y los resultados son completamente diferentes. ¿Qué crees que está pasando? Según la visión de los economistas tradicionales, la gente corriente tendrá un proceso de ponderación y análisis racional, y tendrá expectativas y resultados estables sobre qué opción es mejor. Pero, ¿cómo explica esta perspectiva económica este caso? Por supuesto, muchos economistas tradicionales lo cuestionan, diciendo que este tipo de experimento no debe ser lo suficientemente riguroso o las estadísticas pueden estar equivocadas. Por lo tanto, muchos economistas del comportamiento realizaron posteriormente muchos experimentos similares, y los resultados finales fueron los mismos, todos apuntando a la misma conclusión, es decir, las preferencias y elecciones de las personas a veces sufren cambios fundamentales. Los economistas tradicionales creen que cuando comparamos diferentes opciones, es un poco como hojear un libro o buscar en un diccionario, podemos descubrir claramente la prioridad de cada una de nuestras preferencias, cuál ocupa el primer lugar y cuál el último. Muy claro. Después de descubrir el orden de varias preferencias, podemos tomar decisiones basadas en la situación real y dar prioridad a la satisfacción de nuestras preferencias superiores. Pero para que esta opinión sea cierta, hay dos suposiciones previas. La primera suposición es que las preferencias de las personas se han establecido de antemano. Por ejemplo, si prefiere jugar al fútbol que escuchar ópera, al comprar entradas, puede ver su preferencia. En el pedido, priorizarás gastar tu dinero en comprar entradas de fútbol en todo momento. El segundo supuesto es que si no establecemos preferencias de antemano, podemos hacer fácilmente comparaciones rápidas basadas en situaciones reales y establecer esta prioridad de preferencia. Esto es como hacer un problema aritmético: 1 multiplicado por 2 dividido por 3. Ya sea que hagas primero la multiplicación o la división, el resultado final será el mismo. Esta es una comprensión de la economía tradicional sobre las personas que toman decisiones basadas en preferencias, pero la situación real es que ninguno de estos supuestos es cierto. A menudo nos enfrentamos a acontecimientos inesperados en la vida económica, y el orden de preferencia de las personas no puede establecerse de antemano, sino que en su mayor parte se establece temporalmente. Entonces, al tomar decisiones y hacer juicios, los antecedentes y los procedimientos también afectarán las preferencias. Al igual que en el ejemplo que acabamos de mencionar,
cuando se informa a los ciudadanos sobre el plan, el precio se menciona primero y el precio se menciona después. Los resultados son completamente diferentes. Esto es como los cambios en los procedimientos afectan las preferencias de las personas impacto. Por lo tanto, la economía tradicional cree que si prefieres actividades como el fútbol a la ópera, demuestra que el fútbol te aporta más valor que la ópera. La economía del comportamiento cree que las preferencias cambian constantemente, los valores también cambian constantemente y las opciones económicas de las personas también son diversas y no tan monolíticas. Ni usted ni yo somos un hombre económico estandarizado. Esto es como decir que hay 3 árbitros de fútbol. El primer árbitro dijo, tomaré una decisión de acuerdo a la situación que vi, y el segundo árbitro dijo, tomaré una decisión de acuerdo a los hechos, y el tercer árbitro no estuvo de acuerdo con ambos, dijo, no eran nada hasta que yo juzgué. De manera similar, podemos tener 3 puntos de vista similares sobre los valores y las preferencias. La primera es que los valores y las preferencias existen, al igual que esta temperatura corporal, las personas pueden sentirla y describirla. La segunda es que los valores y las preferencias existen, al igual que esta temperatura corporal, la gente puede sentirla y describirla. En segundo lugar, uno sostiene que las personas pueden aprender sus valores y preferencias directamente, como las tablas de multiplicar. Un tercero sostiene que los valores y preferencias a menudo se establecen mediante inducción. Procesos. Obviamente, la economía tradicional puede reconocer los 2 primeros, mientras que la economía conductual reconoce el tercero. Este es el tercer punto de vista que queremos compartir, la paradoja de la hipótesis estándar del hombre económico. La economía tradicional analiza el comportamiento económico de manera demasiado mecánica e ignora la complejidad y variabilidad de las opciones económicas. El comportamiento económico humano no es monolítico. Ahora, repasemos. Al leer este libro, en primer lugar, entendemos la paradoja de la racionalidad limitada. La suposición de que hay personas racionales en la economía tradicional es demasiado absoluta. La gente no siempre pesa racionalmente y calcula con cuidado. Muchas veces, las decisiones de mercado se toman, incluso por a juicio de las grandes empresas, a veces será como una cuenta confusa. Entonces llegamos a la paradoja del interés propio imperfecto. La suposición de la economía tradicional de que las personas son siempre egoístas también es incorrecta. No todas las decisiones económicas humanas son comportamientos egoístas. Las personas también buscan la justicia en el comportamiento del mercado, y el comportamiento económico también se ajustará debido a los cambios en las emociones. Finalmente, conocemos la paradoja de la hipótesis estándar del Homo economicus. La economía tradicional ve el comportamiento económico de manera demasiado mecánica e ignora la complejidad y variabilidad de las opciones económicas. Los seres humanos son animales económicos, pero también son animales económicos multidimensionales. Cualquier descripción demasiado simplificada de los patrones de comportamiento humano será difícil de abordar la esencia de las actividades económicas humanas. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?